Todos sabemos el versículo que dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Muchas veces escucho que se utiliza el versículo así. Cuando vamos de vacaciones, no importa congregarnos con hermanos los domingos, tenemos un culto familiar en la habitación del hotel, porque como sabes, donde dos o tres se reúnen. Mi familia tiene conflictos con la gente de la iglesia. Ahora solamente hacemos un culto en la casa cada semana porque es donde dos o tres se reúnen. O no soy parte de una iglesia, solamente me reúno con unos amigos en un café para leer la Biblia, donde dos o tres se reúnen. ¿Esta interpretación de Mateo 18:20 es correcta? Tú vas a tener que decidir por ti mismo. Por lo menos deberías considerar el contexto de esta frase en Mateo 18. En Mateo 18, 10 a 14, antes de la frase, Jesús nos da la parábola o el cuento de la oveja perdida. En esta parábola, el pastor deja el rebaño para ir en busca de la extraviada. La lección es que Dios cuida de los que se extravían por causa del pecado. Y en los versículos después de la frase, en versículos 21 a 35, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que peca contra él. Y Jesús cuenta la parábola del siervo despiadado. Antes y después del pasaje que vamos a considerar, los versículos 15 a 20, vemos que Jesús nos enseña acerca de restaurar al perdido y perdonar al que peca contra mí. En versículos 15 a 20 todavía habla de ese tema, perdonar y restaurar al hermano que peca contra mí. Entonces, déjame leer Mateo 18, versículos 15 a 20. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús habla de la responsabilidad del individuo cuando su hermano peca contra él y las condiciones donde tiene que involucrar a dos o tres testigos y luego la iglesia. Y después dice que los cristianos pueden tener la confianza que Jesús estará con ellos en sus decisiones, versículo 18, y en sus oraciones, versículo 19, acerca de la situación. En versículos 19 y 20 hablan de pedir a Dios ayuda, consejo y guía en medio de una decisión acerca de disciplinar a un hermano. Jesús está presente con los dos o tres testigos ya mencionado en versículo 16, cuando se ponen de acuerdo en oración. Creo que dos o tres es significante, porque claro que Jesús está con cristianos en grupos más grandes que dos o tres, y también está con el individuo cuando ora, pero no es lo que enseña este versículo. Como dije, parece que los dos o tres se refiere a los testigos en versículo 19, que se ponen de acuerdo en oración acerca de la situación con el hermano. Esta idea de los dos o tres testigos viene del Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:15 dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Se necesita dos o tres testigos para condenar a un hombre acusado. Es precisamente el contexto de Mateo 18:20. Pero ¿no es cierto que Jesús está en medio de los cristianos cuando se reúnen? Sí, claro. Pero no deberíamos sacar este versículo de su contexto para hacer ese punto. Es importante cómo tratamos la palabra de Dios.
Son las mismas palabras poderosas que crearon el mundo. Debemos respetarlas y tener cuidado. Y a la vez ser pacientes y humildes, amando la verdad y estudiando la palabra. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.